mi protector. Llenas mi corazón con cantos de liberación, de angustias me librarás. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Él dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Tú eres mi protector. Llenas mi corazón con cantos de liberación, de angustias me librarás. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Él me dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector. Llenas mi corazón con cantos de liberación, de angustias me librarás. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Él dirá, fuerte soy, con poder del Señor. El Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. Canten al Señor con gratitud, canten himnos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo y prepara la lluvia para la tierra. Hace crecer los pastos en los montes, da de comer a los animales y a las crías de los cuervos cuando lloran. Así es, Señor Jesús, gracias por permitirnos estar, Señor, levantando cada día más y más, Señor, alabanzas y elevar el clamor a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por permitirnos entrar a tu altar, por permitirnos entrar en tu casa, por permitirnos cada día, Señor, escuchar, Señor, tu voz, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que solo en ti podemos encontrar consuelo y en ti, Señor, podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que cada cántico que elevamos a ti es una liberación para nuestras almas, es
una oportunidad para poder redimirnos, Señor Jesús, una oportunidad para poder acercarnos más a ti y conocerte, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos de ti, Señor, de tus convicciones, de tu amor, Señor Jesús, permitiéndonos, Señor, ser humildes, como dice tu palabra, y no dejarnos llevar por el orgullo de la misma condición carnal. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo este momento, bendice este culto y bendice, Señor, cada acción, Señor, que hoy elevamos en tu nombre. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jerusalén y anuncia que viene el Rey. Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Levántate, Jerusalén, y anuncia que viene el Rey. Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Sentado en su trono, Él vino a reinar con todo poder, con autoridad. Él hizo los cielos, la tierra y el mar, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. Jerusalén y anuncia que viene el Rey. Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Levántate, Jerusalén, y anuncia que viene el Rey. Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Sentado en su trono, Él vino a reinar con todo poder, con autoridad. Él hizo los cielos, la tierra y el mar, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham.
Alaben al Señor desde el cielo, alaben al Señor desde lo alto, alábenlo ustedes todos sus ángeles, alábenlo ustedes ejércitos del cielo, alábenlo sol y luna, alábenlo ustedes brillantes luceros, alábalo tú, altísimo cielo, y tú, agua que estás encima del cielo. Así es, Señor Jesús, por medio de tu palabra podemos saber que toda tu creación te alaba, todo lo que tú, Señor, has creado y todo, Señor, aún lo que está fuera de nuestro alcance, eleva, Señor, alabanzas y adoración a ti. Por eso, Señor Jesús, hoy estamos ante ti, reconociendo, Señor, que aún siendo nada, Señor, aún en comparación a toda tu creación, a todas tus maravillas, nos has escogido como tu tesoro, Señor, como tus hijos. Y sabemos, Señor, que tenemos, Señor, este privilegio de hoy estar aquí alabándote. Es el honor, Señor, de estar aquí, Señor, adorando y elevando un clamor a ti, Señor Jesús. Porque sabemos, Señor, que tú, Señor, eres un Dios digno, un Dios lleno, Señor, de misericordia, un Dios, Señor, que no se compara a ninguno, Señor, de esos dioses falsos que el mundo, Señor, idolatra y de los que el mundo, Señor, ha levantado sin ningún motivo. Por eso, Señor, hoy estamos, Señor, ante ti, reconociendo, Señor, que tú estás, Señor, en medio de nuestras vidas, llenándonos cada día más de ti, Señor Jesús. Bendice hoy a nuestras familias, bendice hoy, Señor, cada proyecto, Señor, que tenemos, Señor Jesús, y haciendo, Señor, sobre todo que cumplamos con tus promesas, Señor, por medio de ese propósito, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo este momento. Bendice, Señor, cada alabanza y cada cántico que elevamos a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu Alaben todos el nombre del Señor, pues solo su nombre es altísimo.
Su honor está por encima del cielo y de la tierra. Él ha dado poder a su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de los israelitas, su pueblo cercano. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos alabarte, por permitirnos adorarte, Señor Jesús. Gracias porque sabemos que tu nombre es altísimo, tu nombre es eterno. Gracias porque sabemos, Señor, que solo en ti podemos encontrar salvación. Gracias porque solo en ti, Señor, podemos encontrar redención. Te pedimos que seas tú, Señor, hoy bendiciendo la vida, Señor, de la cabeza de este ministerio, del apóstol Álvaro, de su familia. Llénanos, Señor, cada día, Señor, más y más, Señor, de tu presencia, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, su sustento, que seas tú, Señor, su razón de vivir, Señor Jesús, y la razón por la cual, Señor, hoy abren su boca, Señor Jesús. Llénalos cada día, Señor, más, Señor, de tu palabra, Señor Jesús, de tus convicciones, para que eso mismo, Señor, pueda ser transmitido a nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú, Señor, hoy también, Señor, llenando la vida de tu siervo, el pastor Germán. Llénalo, Señor, de tu palabra, Señor, que cubra, Señor, la vida de él, Señor, y de su familia, Señor Jesús. Que como cabeza él pueda, Señor, cada día, Señor, infundir, Señor, de tu aliento, Señor Jesús, infundir de tu palabra, Señor, de tus verdades, Señor, de esa autoridad que solo viene de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando por medio de su vida y sobre todo permitiéndonos, Señor, recibir, Señor, de todo aquello, Señor, que tú quieres darnos, Señor Jesús. Pon un corazón dispuesto en cada uno de nosotros para poder recibir de tu palabra. Te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a buscar en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 9. Santiago, capítulo 1, verso 9. Dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Señor, te damos gracias, damos honra, gloria y alabanza. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Te glorificamos, Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos hables con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. En la Biblia el tema de la condición económica de las personas es un tema que se toca bastante, porque es una de los eventos de la condición humana. De lo que más se mira y se valora y se juzga, la condición económica, la cual se refleja en todo, en posición social, características de la vida, vestimenta, alimentación, todo, calidad de vida como se conoce ahora. Esto, de acuerdo a la Biblia, pues es un tema de siempre, de cada generación. En cada generación, cuando las personas se congregan, uno de los aspectos que se va a observar es ese. Aún en el tiempo inicial de la iglesia, unos van a tener la característica de la humilde condición, como habla la versión Reina Valera. Igualmente lo dice la Biblia internacional, condición humilde, que se podría entender como pobreza, personas pobres. Y para el mensaje que tiene la palabra aquí en este pasaje es que el pobre o el de humilde condición se gloríe, se dice, en su exaltación, o sea, siéntase privilegiado, siéntase honrado, tenga como algo que decir con respecto a la distinción que ha hecho Dios al llamarlo a formar parte de su pueblo en la iglesia, a la honra recibida por el Señor, de parte del Señor en su vida, dado que es de condición humilde. Las personas de condición humilde
pues miran muchas cosas que no les van a llegar, que socialmente no tienen acceso por la condición de la sociedad humana. Pero lo que van a notar es que el Señor tiene una oferta para ellos independientemente de esa condición, y que a pesar de esa condición han recibido la honra del llamado a formar parte de su pueblo. Esta característica se va a ir notando en la medida que la persona va recibiendo el mensaje, la palabra, y va siendo edificada y enriquecida por el mismo mensaje, porque el conocimiento que transmite la Biblia, el Evangelio, la riqueza y la abundancia de bendición que transmite la palabra de Dios, va a hacer que la persona de condición humilde tenga una mejor valoración del privilegio. Propiamente no, la Biblia y en esta carta no dice que lo va a enriquecer, que lo va a volver de otra condición. Por la experiencia que se tiene en la iglesia, a veces sí sucede así, un mejoramiento de la condición, pero no siempre. O a veces el mejoramiento no es tan marcado como para decir que cambia su condición. Lo que va a entender la persona es que a pesar de su condición social, de humilde condición, el Señor lo llama y lo distingue y lo privilegia con el conocimiento de la verdad a través de la fe. El hecho de que sea humilde de condición no significa que no sea rico en fe. Por eso muchas personas que son de estas características tienen una fe muy grande o proporcionalmente grande. Y en la medida que van a vivir la experiencia, lo que van a notar es que siendo de humilde condición, el enriquecimiento de la condición de vida que da la palabra a través de la sabiduría, el conocimiento, el reconocimiento de la honra, los privilegios, las ayudas del Señor, todo eso va a venir a afectar la condición positivamente. Y entonces la persona, aun cuando conserve la condición económica de pobreza, va a sentir un gran privilegio. A pesar de eso va a valorar el gran privilegio de pertenecer al pueblo de Dios, de haber sido llamado a formar parte de la congregación, incluso de ser llamado a servir al Señor. Entonces la persona va a tener acceso a ese privilegio. Por eso dice, gloríese en su exaltación. Para una persona de condición humilde, la iglesia le presenta opciones de exaltación, o sea, de ser honrado y exaltado por el servicio, por ejemplo, honrado por esa condición social que da el servicio. En las congregaciones nos damos cuenta. Por eso dice que los ancianos que sirven y que están en la iglesia deben ser tenidos como dignos de honra o de doble honra incluso. Entonces, estas personas son exaltadas, lo cual esta exaltación no tiene nada que ver con la condición, con un cambio en la condición económica. El énfasis del verso en su interpretación correcta es en la condición en que está, de humilde condición, pero tiene una exaltación. El solo hecho de entrar a pertenecer en la congregación, de tener distinciones, de ser privilegiado con delegaciones de servicio al interior de la iglesia, cuando de pronto en su hogar, en su familia, pues no tienen ninguna distinción. Condición económica difícil y a veces llena de humillaciones y de malos tratos. Entonces, cuando viene a la iglesia, el Señor va a honrar. Esto de acuerdo a la conducta de fe que tenga la persona, porque a cada uno de nosotros, una vez que integramos parte de la iglesia, la conducta de fe que tengamos es la que va a permitir que avancemos o que nos quedemos, o que no tengamos ninguna experiencia. Para involucrarse en el servicio de una iglesia hay que tener fe. Una vez que se involucra, se inserta o se une al cuerpo, que se hace por fe, eso le va a permitir crecer dentro de la iglesia en el concepto de lo que entendemos como la visión del cuerpo, la visión ministerial.
Eso es algo muy importante. Entonces, eso se logra es por la fe demostrada, la fe con la cual participamos del culto, del servicio, de la congregación. En la iglesia, pues es así, lo digo, hay gente que entra y sale y no se integra nunca. Esas personas, y no es que digan, o sea, no es que no se sientan parte, se sienten a su manera, se sienten parte, pero no se integran. Esas personas pues no van a poder avanzar en privilegios que dé el servicio, que le permita a cada persona recibir las delegaciones honrosas en cualquier función. Yo oigo aquí no sé si es para mí nomás, oigo como un eco, como que me va repitiendo, no sé si soy yo o es algo diferente, para que le pongas cuidado. Entonces, las personas se van integrando independientemente, lo sigo escuchando, independientemente de su condición económica. Entonces, la actitud con la cual usted entra a la iglesia, la actitud de fe, no estoy hablando de otros tipos de actitudes, sino la disposición a creer lo que dice la Biblia, lo que se predica, lo que se habla, todo, a vivir la experiencia en la fe del Hijo de Dios, que es uno de los objetivos que debemos tener siempre, vivir lo que vivimos en la fe del Hijo de Dios, lo cual significa es que todo lo que vivamos después de nuestra conversión lo vivimos en la fe de Jesucristo, ya no con la racionalidad humana, las conductas humanas, sociales, en fin, sino despojándonos de esas actitudes, entramos a vivir las experiencias usando la fe. Eso nos permite integrarnos, eso nos permite insertarnos en el cuerpo, para que el cuerpo, por eso dice en Efesios, bien concertado y unido, para que el cuerpo esté bien concertado y unido. ¿Quiénes en este momento entendemos como cuerpo? Los que se integran, los que llegan a formar parte como el armazón o la estructura eclesiástica, los que tienen delegaciones, referencias. Eso se logra por fe. Y en ese sentido, los que son de humilde condición, generalmente sacan muchísima ventaja, porque llegan, se notifican, van entendiendo, tienen fe. En su mente, desde el punto de vista social, no hay impedimentos, no hay el qué dirán. No, yo no me meto porque qué dirán de mí, que ahora ando metido. Eso es lo que pasa con el rico. Aquí dice, pero el que es rico, en el verso siguiente, el que es rico tiene ese contratiempo, que porque vive privilegios terrenales, sociales, económicos, tiene en su mente una serie de objeciones para integrarse a un cuerpo donde las condiciones económicas no determinan. Una iglesia bien estructurada, bien dirigida, no hace sentir las diferencias económicas entre sus miembros, ni las sociales ni las económicas. O sea, que no por ser rico se lo distinga, que es lo que dice aquí. Porque a veces sucede que en la iglesia dice aquí, lo voy a buscar a ver si lo encuentro, cuando habla de que entra un hombre de una condición que se le nota la riqueza o la condición económica. Santiago 2:12, Santiago 2:2. Entonces dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís siéntate, y bueno, las atenciones, pues, eso hace daño al cuerpo, porque esta sociedad eclesiástica, las congregaciones, de acuerdo al plan de Dios, están diseñadas para que no funcionen teniendo en cuenta las condiciones, ni los aportes, si se hacen o no se hacen.
Eso tiene que pasar por otro, es decir, no tiene que tocarnos, no tiene que diferenciar. Porque es lo que se va dando dentro de la entrada de las personas a la iglesia. Entran a la iglesia. El que es humilde va a sentir el privilegio de ser reconocido socialmente dentro de esta sociedad. A través de su nivel de insertación o de concertación al cuerpo. En la medida que se mete, se integra, entra a conocer a las personas, se relaciona con los que dirigen, con las autoridades, se mete en las actividades de preparación o capacitación. Para eso se necesita fe, y la fe que usa, la fe en la práctica, tiene que ir acompañada pues de algo que el que es humilde ya lo tiene, es la humildad. No se pregunta, no molesta, acepta, siempre va a pensar que es un gran privilegio. Le facilita. Por eso el que es humilde muchas veces termina muy exaltado dentro del cuerpo. Pero no es una exaltación que se haga voluntaria por parte de los presbíteros o los ancianos o los dirigentes. No, es por la forma como usa su fe y se integra al cuerpo y se integra y participa en el trabajo dentro de los conceptos que se manejen en cada congregación. En otras palabras, las personas de humilde condición vienen a formar parte con los años de las estructuras directivas del cuerpo de Cristo en la iglesia local o en los ministerios que ya tienen muchas iglesias en las estructuras organizativas y participan en diferentes áreas. Porque están metidos, están insertados. Y eso para una persona humilde que viene de allá de la sociedad humana, viviendo humildemente, es un privilegio, es una exaltación y lo va a vivir a plenitud, con mucha alegría, con mucha felicidad. Y va a sentir y lo va a vivir en la fe del Hijo de Dios, entendiendo que el Señor lo privilegió, el Señor lo honró y el Señor lo puso. O sea que tener la condición humilde dentro del cuerpo puede traer muy buenos resultados para las personas. Si usan bien la fe para insertarse, porque como dice aquí, para él es exaltación. Viene de abajo y de pronto en el ámbito social de la iglesia o congregación termina en una posición de privilegio. Se ven ancianos en las iglesias que usan estas denominaciones de ancianos o maestros o pastores o personas que sirven en la oración, en la intercesión, en las áreas de servicio, ujieres que llaman, que están ahí. Y lo ven como una exaltación, pero es una exaltación que el Señor da y que la condición humilde facilita para las personas. Por eso el que es humilde en la iglesia va a tener opciones, siempre y cuando tenga fe y la practique. Porque no todos los que tienen condición humilde tienen fe y no todos están dispuestos a vivir la condición en la humildad que da la misma fe. Hay unos que no. Pueden ser pobres, pueden ser humildes y no pueden porque tienen mucha cucaracha en la cabeza y no los deja. Piensan que son alguien o que tienen que ser tenidos en cuenta, o piensan que aquí dentro del cuerpo se van a tener en cuenta las condiciones de clase social como en la sociedad. Que eso es en todos los siglos, en todos los tiempos. Aquí tenemos una carta escrita hace más de 2000 años y toca el tema de los ricos. Santiago es hermano del Señor y él toca bastante el tema de ricos y pobres. ¿Por qué? Porque seguramente en la iglesia naciente, cuando estaba comenzando la iglesia de Cristo, ya el Señor había partido, habían personas que llegaban adineradas y otros muy pobres y se veían manejos que de pronto le llamaron la atención a Santiago y los trata para corregir. Ahora, aquí en la iglesia no hay privilegios ni inclinaciones de favoritismos. No deben haber. Si los hay es un error. Es un error que en lo posible debe corregirse. Es decir, que se tenga en cuenta la condición económica. Porque mire una cosa, todo lo que pasa en la iglesia para la integración de las personas pasa en su mente. Ahí no nos podemos meter nosotros. Por eso es que usted está aquí sin que nadie lo llame. Por eso muchos de ustedes están en servicio sin que nadie les pida. Eso pasó en su mente.
Es un proceso. Cuando yo comencé mi vida de fe, todo pasó en mi mente. Yo no lo comenté con nadie. Todo, yo iba entendiendo, iba viendo. Y bueno, avancé porque tuve fe. Una fe que en mi caso funcionaba como en el caso, no por riqueza, porque yo no estaba rico ni nada, sino por mi condición intelectual, de profesional, de mi capacitación, y eso afecta. Y a mí me tocó desmontar eso aquí, quitarme de la cabeza esos orgullos, para ponerme con la gente humilde y someterme a las autoridades que a veces eran me afectaban fuertemente a mí. ¿Por qué? Porque eran o muy humildes, muchas señoras que se les veía la condición, que ya tenían bastante conocimiento de la palabra y eran las que enseñaban. Y a mí se me revolvía todo sentarme a escuchar, pero tuve que negarme. O muy jóvenes, que eran muchachitos. Y entonces para mí fue duro porque me tocaba sentarme. Ahí mi condición personal tuvo que ser desmontada en mi mente, entendamos eso. Nadie me dijo nada. Es decir, y eso es tremendo, porque si usted no supera sus propias contradicciones mentales, nadie lo va a detener para que se vaya. Y ese es el funcionamiento de la iglesia. Ese es el funcionamiento sano de la iglesia. O sea, si yo no hubiera superado esas cosas que estaban pasando en mi mente, ni el pastor, ni nadie me dijo, venga, no se vaya a ir, no desista, persevere, nada. Eso era en mi mente. Yo tenía que digerir, aceptar, rumiar todo eso, bueno, y volver. ¿Qué me sostuvo? La fe que el Señor me dio. Por eso aquí pone esa condición. Para el que es humilde, en cierto aspecto, siempre y cuando tenga fe y la use, porque usted puede tener fe y no la usa en la fe del Hijo de Dios, no la aplica en su vida. ¿Cuántas personas con fe abandonan el camino? En todo el mundo, en todas las épocas. Porque no la usan. Por eso digo, debe tener fe y usarla. Esa es una cuestión estrictamente personal. Eso depende de la actitud que tenga cada persona. Porque si yo me cierro y empiezo a ver los obstáculos, a las dificultades, me voy cerrando yo mismo el espacio hasta que o sea, no es porque alguien me diga, hasta que no vuelvo porque no tengo la actitud, no la superé. A mí me tocó duro. ¿Por qué? Porque y para remate había una gente, pero que eran, o sea, no es como esta iglesia. Eso era un grupito ahí chiquito, no muy bien estructurado. Entonces la gente participaba mucho hablaban, se metían, gente que no tenía preparación, no tenía nivel espiritual, hablaban, adulos, cosas, y cuántas veces estuve a punto de irme. Y algo del Señor que me hizo entender, mira, si te vas a buscar a otro lado, de pronto te va peor. Más bien quédate aquí, humíllate tú, acepta. Bueno, y ahí a regañadientes conmigo mismo fui humillándome solo. Por eso, porque uno puede ser rico porque tiene dinero, pero puede ser rico sin dinero. A eso les llaman, creo que, ricos pobres. ¿Sí? Y eso hay muchísimo. Eso en la sociedad hay muchísimo, que viven como ricos, parecen ricos, se visten como ricos, pero no tienen un peso. Es cuestión de mentalidad. Son personas que se creen alguien, como dice la Biblia. Piensan que son alguien, la Biblia aclara, no siendo nada. Entonces, en la iglesia pues va a llegar de todo. Llegan unos que son humildes y que no usan la fe, esos no se insertan, se aburren, se van, nadie se da cuenta, entre otras cosas. Hay otros que son humildes, tienen fe y la usan y se insertan. Y esos son los que van a terminar en exaltación por el Señor. ¿Cuándo? Cuando el Señor los comience a usar como maestros, como personas que dirigen grupos pequeños, oraciones, intercesiones, oran por las gentes, oran en el barrio, oran dentro de la iglesia, sirven en la iglesia. La gente los comienza a distinguir, a conocer. Va haciendo su hoja de vida dentro del cuerpo. Y en las iglesias bien estructuradas, las personas que califican para las delegaciones deben ser esas, las que independientemente de cuál sea su condición económica o social, han pagado el precio, los unos en humillación y los otros en uso de la fe para exaltación.
Porque el de humilde condición va a terminar bien, si se inserta y todo. A veces terminan en unas delegaciones bonitas. Yo conocí a un pastor muy anciano, ya debió haber muerto. No sé qué pasó con él en su vida. Nos encontramos hace años y hablamos. Y él me decía, yo crecí en una iglesia en Antioquia. Y yo no tenía padre ni madre, yo era un abandonado ahí en el pueblo. Y las señoras de la iglesia, estas que está hablando aquí, las de humilde condición, que fueron exaltadas, se notificaron, lo integraron, le enseñaron a leer con la Biblia. O sea, era un señor que nunca te había leído nada mundano, solo la Biblia, que no sabía nada más que lo que había leído en la Biblia. Y se hizo pues adulto, creció y llegó a ser pastor y andaba por ahí en no sé qué ministerio, por ahí andaba, por aquí estuvo. Y aprendió. Y bueno, terminó honrado. Es decir, yo me daba cuenta que él era una persona diferente porque él no era como nosotros, que llegamos del mundo y todo. Y sabemos lo malo y lo malo y lo malo y por ahí de vez en cuando algo lo bueno. O sea, tenemos la mente torcida, teníamos pues así de mundanos. Él no, él se crió ahí. Un hombre digno de doble honra. Y el Señor lo usaba bastante, bastante lo usaba. Pero era como quien dice, ni se mosqueaba. Lo usaba el Señor en liberaciones, sobre todo colectivas. Y él con una sensibilidad, porque eso era parte de lo que él había visto en su vida todo el tiempo. Bonito el caso. ¿Qué más humilde que eso? Un hombre sin padre ni madre que aprendió a escribir, a leer y a escribir en la iglesia. O sea, en la iglesia, estas personas que se insertan pueden terminar siendo de gran uso por parte del Señor. En las oraciones, en las intercesiones, en los servicios, en evangelización. Es que uno cuando ya está en una organización como esta, uno ya no hace esos trabajos. A veces es bueno, yo los hice. A mí me tocó ir a orar a las casas, meterme por todo recoveco de pasto. Yo fui. Me llevaban. Como yo no tenía iglesia, yo iba y ahí fui avanzando. Pero cuando ya está estructurado, ya son otros los que se insertan al cuerpo y así es que va creciendo. Entonces el de humilde condición se glorifica, o sea, es honrado. Es en una exaltación intraeclesiástica. Pero el rico, para el rico, el que tiene mentalidad de rico o es rico, va a tener un montón de objeciones. Primero que llega a la iglesia y ve gente humilde. Y no le va a gustar, porque no gusta. Ya ves, qué fastidio. Entonces ya tiene un obstáculo. ¿Qué puede suceder ahí? Que si tiene, porque puede ser rico y tener fe, la fe lo va a determinar todo. Si esa persona tiene fe, tendrá la fe para su humillación. Hacerse humilde con los humildes. Dice, pero el que es rico en su humillación, el rico tiene que humillarse. ¿Ya? Tiene que humillarse. Yo venía de la facultad de medicina, de hablar con médicos, con algunos muy famosos, conocidos, escritores de libros, todo. Y cuando yo llego y ver unas señoras ahí y sentarse, yo decía, ¿qué tal que mis compañeros me vieran aquí? ¿Ah? Pero yo lo superé, o sea, dije, sí, pero ¿qué pues? Yo tengo que hacerlo. Siento dentro de mí que tengo que hacerlo. Y si no lo hago, nadie se da cuenta. Ni el pastor va a venir a decirme, ni me va a llamar por teléfono, nada. Eso es personal. Y me humillé ahí, con los humildes, y ahí fui. Y había gente adinerada también, que había pasado un proceso parecido. Había pasado un proceso así. Y se integraron y servían también, porque hay de todo. Hay de todo. Esto es general desde el principio de la iglesia. Aquí está Santiago. El rico tiene que humillarse, porque si es muy rico o algo así, hay niveles de riqueza que ya no puede. Eso sí, yo le digo. Hay niveles de riqueza que llegan aquí y eso es, no. Muy difícil. O sea, la riqueza se convierte en un obstáculo, pero fuertísimo para la integración al cuerpo. No, o sea, porque la riqueza también no es una, hay niveles, hay unos ricos, otros más ricos, hay otros que son riquísimos. Tienen demasiado dinero, hombres y mujeres. Entonces cuando llegan,
es como ponerlos en un contexto que no conocen. No conocen, no saben, no disciernen qué es esto. Y de lo que ellos viven diariamente, pues no ven a nadie. No pueden compartir, no pueden hablar. No tienen nada que decir, porque el nivel de vida que tienen es demasiado contrastante con el de la gente. Y entonces, por lo general, ese tipo de gente no pega. Y lo que yo he visto que el Señor toma gente de todas las clases, entonces el Señor hace sus maromas, a veces les pone un contacto, una persona que es de esa clase social, pero no tanto, o igual, pero que pasó un proceso raro y está metido en la iglesia. Y entonces ellos generalmente se conectan, pero periféricamente, o sea, se los trabaja por fuera, porque decirles vengan acá, ni para qué. Aquí han venido, los he visto, sé. Yo digo, bueno, que el Señor haga sus maravillas, porque con esta liturgia que tenemos, esto es de difícil asimilación en ciertos aspectos. Ustedes dirán, no, pero si es bonito la música, para ustedes, pero para otros niveles de ricos, el que es rico, esto es una guacherna, esto es una grosería. ¿Esto de qué se trata? Por favor, explíquenme. Y es infortunado porque pues no logran superar y a veces no logran. Por eso en la iglesia hay que manejar ese tema con muchísimo cuidado. Lo ideal es neutral. A mí me ha tocado aprender, a mis hijos, a mi familia, a Ruth, aprender eso. Eso no es tan fácil. Nosotros hemos aprendido. En los años hemos ido aprendiendo porque hemos vivido cosas y hemos visto gente de todos los niveles sociales. Y ya sabemos más o menos cómo se maneja el tema. Pero no es nada fácil. Y uno tiene que aceptar lo que el Señor haga y lo que la gente le permita hacer al Señor. Por eso centro el asunto en el tema de la fe. O sea, la fe le permite a un pobre insertarse o a un rico insertarse. Si no hay fe, muy difícil. Porque la fe le va a permitir tomar las decisiones dirigido por el Espíritu Santo, y si le toca al uno adaptarse a la exaltación dentro de conceptos de orden y disciplina eclesiástica, porque el hecho de que sea pobre tampoco quiere decir que lo vamos a dejar hacer lo que quiera, tiene que pagar, hacer los cursos necesarios, pues, digamos, los aprendizajes para moverse. Y lo mismo el rico tiene que asimilar la situación y entender que el Señor lo ha llamado a humillación, que es asunto muy bueno. Cuando a uno el Señor lo llama a que se humille, cuando discierne eso, por su necesidad y por su fe, por su necesidad personal, sabe lo que me pasaba a mí, que yo tenía una gran necesidad de Dios. Y entonces todas las objeciones racionales, intelectuales, mentales y todo eso, no superaron. Y mi fe superó todo. Entonces tuve que humillarme a recibir la enseñanza de personas 20 años menos que yo, por ejemplo, y quedarse callado con paciencia y bueno, listo. Y a entender que yo llegué a un momento en que ya tenía mucho conocimiento porque me había dedicado a estudiar, pero no habían delegaciones, a mí no me daban delegaciones. Sabiduría de Dios en estos pastores, no me dieron delegaciones, porque cuando se da delegaciones rápido a veces se le hace daño a la gente. Mejor que muerda el polvo, como dicen, que llegue al fondo de la humillación. Entonces, porque en ese proceso el Señor le va quitando cosas. Esto no quiere decir que queda listo, no. Está preparado para iniciar un proceso ministerial, de exaltación. Pero el humilde entra en ese proceso para la exaltación y el rico entra en el proceso de la humillación. Por eso en el ministerio del Señor Jesucristo, si observamos con detalle, Él tiene gente rica en el ministerio, pero no son de los que andan en la montonera. El que dio la tumba, ¿cómo era que se llamaba? ¿Ah? Ese era discípulo, dice, pero ese nunca se lo vio ahí. Ese era discípulo, pero ahí de lejitos. ¿Ah? Nicodemo, de lejitos, de noche, cuando no había nadie, llega ahí, Señor. Porque así son. Pero el humilde tiene el privilegio generalmente de que viene a formar parte de las estructuras de servicio de las iglesias. Eso yo lo he visto en varias iglesias que he estado.
he visto como gente muy humilde, y ancianos ya viejos o viejas, se los ve canosos, todos, que han estado toda la vida sirviendo ahí. Y siguen siendo gente de humilde condición, pero muy exaltados, muy honrados por el pueblo, por la gente que llega y todo eso. Son reconocidos. Es una exaltación que el Señor permite que la gente viva dentro de esta sociedad eclesiástica, en todas partes del mundo. En medio de todo el proceso, de todas formas, prospera a muchos, ¿no? Eso no podemos negarlo porque es una verdad que vivimos, que vemos. Restaura la vida, los prospera, los sana, les da trabajo, avanzan. Y son bendecidos. El rico, el proceso del rico es muy duro. Porque desde que llega, cuando no tiene preparación ni nada, es un llamado a la humillación. O sea, tiene que decir, bueno, aquí me toca tragármelas. Aquí te olvidaste de quién eres. Olvídate de tus riquezas. Olvídate de todo. Aquí no eres nadie. Más o menos decirse eso uno para poder quedarse. No menciones eso. Y eso es, algunos lo hacen y es exitoso. Gloria a Dios, algunos avanzan y se quedan y sirven. Y a veces Dios los usa bien poderosamente en muchos temas. Y muchos terminan predicando también. Los he visto. Terminan predicando y son excelentes siervos. Dios los usa mucho. Pero tienen un recorrido diferente y uno tiene que prepararse. El asunto es que dentro de la iglesia el tema socioeconómico no determina nada. Ni privilegios, ni dónde se sienta, ni a qué accede, ni qué delegaciones se le da. Si se hace eso, lo único que se logra es que esa gente dure poco. Tanto los pobres como los ricos. Si no se hacen bien oportunamente las delegaciones, no se van a quedar en la iglesia por más entusiasmados que estén. Pueden estar en el primer amor, pero si se usa rápido a la gente termina mal. Entre más se demore, mejor. O mejor, entre más humillado. Ahora, es una humillación que no se exhibe, porque nadie se da cuenta. Uno la vive. Uno la vive. Uno la sufre, digamos, entre comillas. No tiene a quién quejarse. Tiene que venir si quiere, y si no quiere, pues no pasa nada. Y si no vuelve nunca, no pasa nada. Entonces es un proceso personal, pero eso dispone. Ya dentro del cuerpo, pues ya vendrán muchas circunstancias de crecimiento espiritual, de conocimiento, de capacitación para la gente, ¿no? Porque este tema parece que no es, este es un rellenito, digamos, dirán algunos. No, porque de esto depende el funcionamiento de la iglesia. De esto depende, porque si se estructura bien esto, la iglesia funciona bien y tiene alcance para recibir tanto gente rica como gente pobre. Y ninguno de los dos se va a sentir fastidiado o molestado por dentro de la iglesia. Que la humillación para el rico siempre se va a dar, pero no significa que nosotros vamos a poner un funcionamiento que exacerbe eso, que haga más daño. No, llega y se lo atiende con igual atención, sin tener en cuenta nada más. No se le privilegia. De pronto esa persona ya en la sociedad es muy privilegiada. Donde vaya lo atienden de primero, lo hacen sentar, todo el mundo lo distingue, todo el señor o la señora venga y bueno, lo atienden porque lo ven, saben quién es. Aquí no puede pasar eso, pero tampoco se va a impedir que se siente. También se lo atiende, pero sin tener en cuenta eso. El proceso de humillación del rico en la iglesia es ineludible, pero es dentro de la persona, no es fuera de la persona. Eso significa no se lo va a humillar por esa condición. Se lo trata con el mismo afecto en Cristo. Y lo mismo al pobre. Y cada cual avanzará de acuerdo a su fe. Y eso hay que respetarlo, porque aquí viene gente que avanza y otros que no avanzan. Y no decimos nada. No decimos nada. Hay unos que no pueden, son humildes. Hay unos, lo tengo en la cabeza, no puedo decir nada. Muy humildes. Pero él no puede. Tiene fe, pero su condición mental no le permite. Entonces, se lo atiende. Se le presta el servicio. Él me pide que ore, que lo bendiga, lo bendigo.
No se le puede más. O sea, cada persona que tenga fe buscará la integración al cuerpo para participar de la visión y participando de la visión poder hacer su carrera ministerial. De lo contrario no se puede. Una persona que no haga eso, uno no lo puede usar, porque si no está en la visión no lo puede. No porque uno no quiera, sino porque no funciona. Es como coger en un motor de determinadas especificaciones, ponerle un repuesto de otra marca con otra y forzar el tema ahí. Si no, que no acopla bien, entonces acoplémoslo, en una broca, le abrimos huecos, lo atornilla a la fuerza. No, eso no funciona. Tiene que ser bien concertado y bien unido, que nos entendamos, para que el ministerio fluya, se mueva, y los que van accediendo a los puestos de servicio, uno no les tenga que decir nada. Eso es lo bueno. Cuando esto funciona, uno no tiene que decir nada. Todo funciona, como un motor bien ajustado. Y entonces la iglesia marcha, hace el trabajo, hace todos los trabajos que se deben dar: la predicación, la oración, la alabanza, la intercesión, el evangelismo, la atención a otras sedes, a los grupos familiares, se va integrando. Y uno puede delegar y no tiene que explicarle, no tiene que decir, bueno, usted para ir allá, no, él ya sabe, porque está insertado en la visión. Y si se lo pone de pastor, uno no tiene que decir nada, porque sabe uno que está en la visión y va a ir y va a fluir como uno. Y eso le hace bien al cuerpo. Por eso es importante esto, porque esto le aclara a la gente. Todo depende de su fe. Usted llega hasta donde su fe lo lleve o lo traiga, no más. En esto no hay otro gancho. Si su fe lo trae y lo permite insertar, eso es un asunto suyo. Si no, igualmente, allá usted. Tiene que ser así. Y este mensaje que se ha tenido en cuenta para todas las iglesias y los pastores, todo, y el que crea que está un poco flojón en estos temas, pues ajuste, porque no se le va a dar delegaciones a quien no esté en esa visión. Eso es lo ideal. Yo a veces en los viajes me comentan caso y yo mismo les digo, la iglesia puede necesitar lo que sea, cantante puede necesitar lo que sea, no lo usen, no lo usen, no lo usen. Si la persona no da las señas que nos permiten identificar el que está insertado, no lo usen. ¿Para qué? Eso no va a durar. Eso va a estar un tiempo y se va. Delegaciones fáciles las votan fáciles. ¿Sabe cuál es la que uno no vota? La que le cuesta. Esa no se la deja por ahí. La que le costó, la que le tocó morir. Le tocó, se humilló. Nadie se lo burló, nadie lo humilló así, no, pero estaba humillado. Yo para estar aquí estoy humillado, dice. Por mí fuera no estaría aquí, pero estoy aquí porque estoy humillado delante del Señor. Entonces funciona. De lo contrario no funciona. Las cosas no se van a dar. Y esto es para el bienestar. Por eso, porque el rico viene, aquí dice algo, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahí hay que entender esto. El rico y el pobre pasarán como la flor de la hierba. Pero el pobre no hace alarde de nada, porque no tienen de nada que alardear, ni que jactarse, ni que nada. El pobre no tiene ese problema. El pobre todo es gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios. El rico tiene mucho de qué ufanarse, porque y entonces el que tiene mucho siempre está mirando lo que tiene, y eso se vuelve muy importante, y lo importante de lo que tiene, de lo que posee, de todo lo que disfruta, digamos, de tipo material. Y eso constituye un gran estorbo mental para el servicio. Si, sobre todo, a veces sucede, otras veces no. No es que suceda mucho. Si el rico mira al pobre, al pastor, como un pobre, muy difícil, le queda de para arriba. Porque él tiene otras cosas. Yo no digo que ser rico sea malo, de ninguna manera. Pero tiene una mentalidad diferente.
Entonces, el cuerpo debe estar facilitando la integración de todos, siguiendo los parámetros de la Biblia, para que nadie se fastidie, para que el proceso de cada uno sea ayudado. Por ejemplo, un mensaje como este, a alguno le puede servir. Y a otros, pues, otros no van a poder. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Esto es muy, muy de la Biblia. El rico va a entender lentamente que todo lo que tiene aquí en la tierra va a quedarse. Que eso es, como dice aquí, porque él pasará como la flor de la hierba. O sea, ese esplendor que dan las riquezas o el bienestar y las cosas que se tienen, eso es así. Eso va a pasar como la flor de la hierba. Entonces empieza a entender. Puedo ser rico, puedo tener, pero esto va a pasar. Lo que no va a pasar es lo que yo gane por mi fe, en palabra, en conocimiento, en servicio, en honra de parte de Dios, poniéndome humilde delante de Dios, al servicio de Dios. Asunto que le pasó a Pablo, porque Pablo era adinerado, era rico. Pablo él mismo lo dice, él había tenido por ganancia muchas metas sociales, muchas, estaba en la cúspide. Todo lo que tenía por ganancia lo estimo como pérdida. O sea, Pablo hizo el proceso. Y él eligió, hizo el proceso. Y una vez que hace el proceso, viene el enriquecimiento espiritual. Y entonces ya vivió esa riqueza. Y como era un hombre inteligente, destacado, pues el rendimiento, miren cómo fue el rendimiento de Pablo. ¿Ah? Y ya con el conocimiento de Dios, de la palabra, de todo lo que puso el Señor en él pasó a ser el líder número 1 de la iglesia del primer siglo, superando en conocimiento al mismo apóstol Pedro y Juan. Pedro lo reconoce. En una epístola de Pedro, creo, ahí lo dice. Dice, como nos ha enseñado el hermano Pablo, cosas difíciles, porque Pablo fue usado tremendamente. O sea que en la iglesia tenemos que estar muy apercibidos de todo esto para que todos tengan opción, todos los que sean, los que el Señor quiera traer. Y cada cual que valore. Si fue llamado a humillación, vívala con alegría, delante de Dios, humillado delante de Dios. Y el que fue llamado a exaltación, con gratitud, porque pues gracias Señor, porque yo no soy nadie y sin embargo aquí me tienes y aquí me honras y todo lo demás. Más o menos es el funcionamiento, es así. Sabiendo, como dice aquí, que todo va a pasar. Que esta condición de riqueza o de pobreza terrenal es temporal. Muy temporal. Usted no va a durar mucho pobre, ni va a durar mucho rico. Esto va a pasar. Usted no va a pasar así sin privilegios sociales todo el tiempo. Muere y en el cielo se convierte, ¿cómo se dice? Se pone diferente. Allá usted va a ser bendecido, usted va a decir, bueno, pero qué cosa tan buena. Acá yo tengo ya tesoros en el cielo. Y el rico lo mismo. Si se humilló, dejó sus riquezas y allá va a recibir lo que su fe le haya permitido. Usted va a recibir en el cielo lo que su fe le permita alcanzar aquí, ahora, en este tiempo. Porque la fe nos hace caminar, la fe nos hace aprender, la fe nos hace humillarnos, la fe nos hace entender procesos. Nos hace perseverar o permanecer. La fe nos hace entender la necesidad del servicio como trabajo, como obrero de Dios, para tener remuneración eterna en los cielos. Más o menos es así. Entonces hay que siempre estar en eso, orar que el Señor nos aumente la fe, que nos sustente en la fe, para que las decisiones sean de acuerdo a la fe. Como decía antes enseñando, la fe se vuelve nuestra inteligencia. O sea, dejarnos guiar por la fe del Hijo de Dios. Ya no por nuestra inteligencia natural, sino por nuestra inteligencia espiritual. Vamos a darle gracias. Que nos permites conocerte, aprender de ti. Te damos la gloria, la honra. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti.
Nos humillamos delante de ti por nuestra necesidad de ti, Señor. Porque cada día tenemos necesidad de ti. Enciende el fuego, Espíritu Santo. Que se encienda el fuego del Espíritu. Santo, santo, santo. Oh, santo eres tú, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, porque tu diestra nos sostiene. Tu diestra nos ha sostenido. Síguenos protegiendo, sosteniendo, Señor, dándonos la provisión. Según nuestra necesidad. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Que se mueva el poder de Dios. Que se mueva el poder de Dios en la congregación. Más fuego. Más fuego, más fuego, más fuego de Dios, más fuego de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Te damos la gloria. Que se mueva la unción del Espíritu Santo en este lugar. Llena los vasos, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias. Estoy bendiciendo a cada una de tus hijas e hijos. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.